Si abren sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 18 y vamos a pasar hasta el 19 en esta mañana. Y el título dado aquí es Jesús ante Pilato. Nos encontramos en el capítulo 18 y el estudio es del versículo 28 hacia adelante, pero si miramos para atrás un poquito para poder entender dónde vamos, vimos el arresto del Señor Jesús y luego vimos que Pedro niega al Señor, tanto como lo había dicho. Y si nos ponemos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Y la razón que les pido que nos pongamos de pie es para que haya menos distracción. Si nos sentamos, estamos viendo para los lados, pero parados como que nos tenemos que enfocar en la palabra de Dios. Prestarle la atención que se merece. Amén. Versículo 27, fíjate lo que dice. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que a muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearan para que yo no fuera entregado a las manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no he hallado en él ningún deleito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabas. Y Barrabas era ladrón. Capítulo 19 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entregieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún deleito hay en él. Y salió Jesús llevado la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucifícadle, porque yo no hallo deleito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gabata.
Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Favor de tomar asiento. Está largo la leída en esta mañana, leer tanta porción, pero es más importante poner todo esto en el contexto, leerlo en completo en esta mañana. Pero fíjate, digo esto también porque tantas personas han oído la verdad. Han oído la verdad, pero no la quieren aceptar. Y hacen excusas. Y aquí vemos a Pilato que ha hecho muchas excusas. Y él sabía la verdad. Sabía la verdad y aún hace pretextos, excusas. En esta mañana seguimos aquí en nuestro estudio del Evangelio de Juan y vemos esta historia de Jesús ante Pilato. Y tenemos mucho que cubrir, así que 4 puntos para esta mañana y se los doy en esta manera. El primer punto es un encuentro, versículo 28 al 38. Y luego es un sustituto, versículo 39, 40. Inocente, versículo 1 al 5. Injusticia, versículo 6 al 16. Comenzamos aquí con el primer punto, un encuentro. El versículo 28 nos dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Fíjate, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Y Caifás, si recuerdan, que él era el sumo sacerdote en ese año. Él había tenido este puesto, y yo le digo puesto de compra, por 18 años. Era puesto comprado, dado a cualquiera que diera más dinero. Esta posición de autoridad, el que pagaba más, se le daba el puesto. Y los judíos, fíjate, siempre estaban bien preocupados de no quebrantar la ley. Verdaderamente se enfocaban en la ley, vivían para la ley, para no quebrantar la ley. Pero fíjate, ellos verdaderamente la quebrantaron en muchas áreas aquí. Se ven muchos aspectos ilegales del juicio de Cristo Jesús. Lo primero es que lo llevaron ante el sumo sacerdote en su casa en vez de llevarlo al templo, y era lo que tenían que hacer. Pero no lo hicieron, lo llevaron a la casa. Tenía que ser durante el día, y esto que acabamos de leer tomó lugar como eso de las 3 de la mañana, ya casi al amanecer. Y fíjate, también ahí lo quebrantaron porque tendría que ser del día. No pudieran haber pasado juicio en un día festivo, especialmente el día de Pascua, y aún lo hicieron. No pudieran condenar, pero tenían que ver si los cargos tenían validad, y ellos lo traían, fíjate, con el punto de matarlo. Ya traían eso en su corazón. Y si decían en darle muerta, si se decidían en darle la muerte, fíjate, legalmente se tendrían que esperar un día, pero no lo hicieron. Ellos pasaron juicio y podemos decir lo asesinaron en ese mismo día. Entonces los judíos, los religiosos del día, del tiempo, verdaderamente santitos, daban esa apariencia porque es lo que la religión hace. Pero mira los motivos y todo lo que estaba pasando atrás. Se llevaron a Jesús al pretorio, era de mañana. Y ellos, fíjate, no entraron en el pretorio para no contaminarse. Lo quieren matar, pero no me voy a contaminar. Y así poder participar y comer de la Pascua. Un día religioso que ellos tenían que observar. Y yo digo, ¿qué conveniencia?
¿Qué conveniencia? Lo que vemos aquí es la manera como la gente religiosa piensa. Y en realidad todo esto es nada, pero hipocresía. Porque ponen la máscara y hablan atrás de la máscara. Y eso es lo que hipocresía quiere decir. Hablar de atrás de una máscara. Y es lo que están haciendo. Están haciendo todo lo posible para deshacerse del Señor Jesús, mintiendo para poder matarlo. Pero fíjate, lo que no quieren hacer es quebrantar la ley religiosa que existían. Y es lo que pasa por fuera. Pero el corazón no ha cambiado. El corazón no ha cambiado. Y te voy a decir, es como las personas hoy en día. Personas van y vienen de la iglesia. Están aquí los domingos. Cantan en el coro, se saben las palabras. Algunos hasta pueden llegar a servir y sirven como mujeres. Se visten de su ropa más buena. Enseñan a los niños. Pero el próximo día, el lunes, se regresan a trabajar en sus negocios chuecos. Minten, roban, cubren la verdad o no la dicen. Tienen odio en su corazón. Andan coqueteando con personas casadas, ellos mismos casados. Algunos hasta cometen adulterio. Como las personas se emborrachan viernes, sábado. Pero no puedo seguir, es que tengo que ir a la iglesia, es domingo. Tengo que ir. Poner una apariencia, eso es hipocresía, es hablar de atrás de la máscara. Y es lo que ellos han hecho aquí con el Señor Jesús. Es puramente, simplemente religión. ¿Por qué? Porque la religión no tiene el poder para cambiar el corazón. Solamente Cristo Jesús puede hacer eso. El versículo 29 dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Pilato es Poncio Pilato, procurador romano para la provincia de Judea del año 26 al año 36 después de Cristo. Su nombre se menciona 53 veces en el Nuevo Testamento. Los religiosos judíos le llevaron al Señor Jesús para juzgarlo. Y también porque él solamente podía aplicar la pena de muerte. Pilato sabía que Jesús era inocente y porque por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Era la razón que lo traían. Y tenemos que primeramente entender, los judíos odiaban a Pilato. Lo odiaban. Pilato los había insultado varias veces. Una vez Pilato hizo que los soldados romanos cargaran banderas con la imagen de César. César, en ese tiempo, para entenderlo, César eran como un dios. Y las cargaron en la santa ciudad de Jerusalén. En otras ocasiones había tomado el dinero, más bien dicho, robado el dinero de las ofrendas del templo para construir sus propios proyectos. Perdió su posición cuando él atacó a los samaritanos que se habían reunido para adorar a Dios. Y para entender, desde ese punto en adelante su vida fue para abajo. Y llegó al punto final de suicidarse. Hoy en día, muchas personas que viven para sí mismos pierden la moralidad, pierden sus convicciones por querer agradarse a sí mismos. A él no le importaba si estaba bien o mal, lo que le importaba era si en realidad era lo popular. ¿Cómo va a recibir esto las personas? ¿Cómo les va a caer? ¿Lo van a tomar? ¿Cómo van a tomar esto las personas? La otra pregunta que se podría preguntar es: ¿de beneficio para mí?
Y a veces así pensamos. Está bien, yo hago, pero ¿qué hay para mí? ¿Qué ganancia? Podemos decir que era un títere. Hoy en día también hay muchos títeres que no les importa lo correcto de lo incorrecto. Simplemente hacen las cosas para beneficio, para dinero. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? ¿Qué son las cargas? ¿Qué ha hecho? ¿De qué lo acusan? El versículo 30 dice: respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y ellos, para que puedan entender, ellos mismos le están contestando. Y recuerda que hay odio entre ellos. ¿Tú nos cuestionas a nosotros? Si él no hubiera hecho nada mal, no te lo trajéramos. Versículo 31. Entonces les dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgad según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjate, ahí están las intenciones. Lo que ellos quieren hacer con el inocente. Pilato les está diciendo: si ustedes saben lo que ha hecho, tómenlo ustedes, júzguenlo allá ustedes con sus propias leyes. Pero fíjate cómo le respondió: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los romanos les habían quitado este permiso de tomar la vida de otro. Solo el gobierno romano podía aplicar la pena de muerte a una persona. Y era la razón que lo traían a ellos. Vemos que la envidia se convertía en odio. Y eso es importante reconocer. Cuando hay envidia, se puede convertir en odio. Y fíjate qué tragedia es cuando la religión dice que debe de representarse lo opuesto. La religión se puede hacer tan corrupta que anima a las personas que hagan el mal en vez de lo bueno. Ellos ya habían propuesto en sus corazones tomar la vida de Jesús. Versículo 32 dice: para que se cumpliese la palabra de Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, pueden leer a su tiempo. Lean Salmo 22. Salmo 22, fíjate, nos da una descripción del punto de la cruz 600 años antes que se hubieran inventado crucificar a alguien. Salmo 22 a su tiempo. Luego, fíjate también lo que Juan 3, 13 al 15 nos dice. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Viendo la asta levantada con la serpiente arriba. Todos hemos sufrido la muerte, la mordida del pecado. Y se tiene que tratar con el pecado. Y la única manera de tratar con el pecado es ver hacia Cristo Jesús crucificado. Creer en Él. Fíjate el versículo 33 y 34 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fíjate, Jesús le pregunta o le dirige la pregunta hacia Pilato. El deseo es que Pilato piense por sí mismo, que se cuestione de lo que ha oído de Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Versículo 35 dice: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas que yo he de saber de ti? Yo ni siquiera soy judío. Pero has de haber hecho algo. ¿Qué has hecho? Has de haber hecho algo para que tu propia gente te traiga a entregar y te entregue a mí.
has de haber hecho algo muy malo. ¿Qué hizo? Se declaró ser hijo de Dios. Se declaró ser Dios en carne. Deidad. Era su declaración, porque Él vino del cielo. Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Fíjate, no negó que era rey y que tuviera un reino. El reino de Él no es de este mundo, es el reino eterno, el espiritual, el cual no se encuentra en este mundo. Y nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, los que hemos nacido de nuevo, hemos entrado a su reino. Ya no somos parte de este mundo. Nuestro hogar es celestial, ya no es temporal, para entender. Y dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Una vez más, el reino del Señor no es lo material. Lo material simplemente es lo mejor que este mundo te puede ofrecer. No permitas que nadie te engañe. Mateo 24, 4 al 8 dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo estamos viviendo, principio de dolores. Pero nos debe de despertar. Hay un reino celestial. Todo esto va a pasar en el mundo. Y solamente es el principio de dolores. Pero ten cuidado, fíjate, dice, que no te engañen, que no os turbéis. El versículo 37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Fíjate, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La pregunta es: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y ya hemos dicho y visto que Jesús era un rey. Pero no un rey como ellos pensaban, un rey con su reino en este mundo. Nos declara y nos dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. A la verdad. Este era su propósito. Él era y es la verdad. Él vino a dar testimonio de esta verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todos los que son de Dios están, y escucha cómo lo voy a decir, están entonados y pueden oír la palabra. Pueden oír la voz de Dios. Porque estamos entonados, afinados, podemos oír. Podemos escuchar. Y te voy a decir, esta mañana están los que están bien entonados. Ellos oyen, ellos escuchan, ellos comprenden la palabra de Dios, oyen su voz y es más, han encontrado que es tan importante que Dios me está hablando que están escribiendo, están tomando notas, están marcando su Biblia, porque están oyendo. Otros están aquí
Y podemos decir que no están entunados. Están dormidos. Están mirando hacia los lados. Están pensando, estoy aburrido. ¿Qué vamos a comer al ratito? ¿Dejé los frijoles prendidos? No oyen. Oyen sonidos como un instrumento desafinado. No les gusta lo que oyen. Como les dije, están aburridos, sus pensamientos corren, se fijan alrededor. Mirando alrededor. Yo no conozco a esa persona, sus pensamientos. Oh, ¿cuándo pusieron cortinas? No me había fijado. Increíble. La misma palabra de Dios. Y no oyen. Pero te voy a decir, los creyentes están tan cerca a ellos, están sentados quizás hasta a un lado de ellos. Y los creyentes tienen una experiencia personal. Cuando estoy enseñando la palabra de Dios, el Espíritu Santo que los está tocando y dirigiéndolos con las Escrituras. ¿Y los otros? ¿Cuánto más? ¿Ya mero? Versículo 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él deleito. Fíjate, Pilato, ¿qué es la verdad? Fue sincero, pero aún sarcástico. Es como cuando tratas de explicarle las cosas a alguien que ya sabe todo. No, pero es que es así y así. No, I know, yo sé. Ya sé, I know. Ya sé. Pero no lo hacen. Pero saben todo. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Ni siquiera le dio la oportunidad de responder. No le preguntó qué es la verdad y no le explicó. Él ya sabía todo. Ya sé. I know. Se fue, salió. Para los que no saben, estuve en el ejército por 23 años. Salí del ejército, fui un capellán aquí con el Rialto en el departamento de bomberos por muchos años. Y me recordé de una familia hace tiempo atrás. Muy de la madrugada nos llamaron y fui a esta casa. La madre intentó suicidarse. Madre de 3 hijos. Se colgó en el baño, su niño de 9 años. Entró y la encontró ahí. Todavía tenía vida. Y la levantaba. La sostenía. La estaba sosteniendo por buen tiempo, gritándole. Entraron sus hermanos. Le hablaron al 911. La bajaron. Gracias a Dios que vivió. La ambulancia se la llevó. Me senté y estuve platicando con esa familia por muchas horas. Nadie iba a la iglesia. No tenían creencia en Dios. Pero el niño de 9 años, que en realidad rescató a su madre, se juntaba con varios amigos de 9 años, asistiendo a varias iglesias. Me enseñó su Biblia, bien marcada. Bien marcada. Y fue a través de ese niño que Dios me dio la oportunidad de compartir con esta familia. Porque esa familia sin Cristo no tenían esperanza. No tenían para qué vivir.
en no aceptar a Jesús como Señor y Salvador, no hay esperanza en este mundo. Y es como estaba esta familia. Si no existe Jesús en sus vidas, ¿qué esperanza puede haber? ¿Qué es el propósito de vivir? Así se encuentra Pilato. Así se encuentran muchos. Y él les dijo, yo no hago ningún deleito. Es inocente, Jesús es inocente. Pero sin Él en nuestras vidas, ¿qué es el significado de la vida? Sin Cristo. ¿Qué propósito? En este país tienen la creencia de ¿qué? Del que muere con los más juguetes gana. ¿Gana qué? Nada nos podemos llevar. Absolutamente nada. Vemos un sustituto aquí. Versículo 39 nos dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Tienen una costumbre que os suelte uno en la Pascua. Esta era la manera que los romanos mantenían a los judíos contentos. Soltaban a un prisionero político. ¿Queréis pues que os suelte el Rey de los judíos? Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, quiso salvarlo de la muerte, ejerciendo esta costumbre a soltar a uno condenado. Versículo 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Increíble. Entiende que Barrabás, el nombre Barrabás, significa hijo del padre o hijo del rabino. Si su nombre nos da una indicación de su familia, podemos decir que este venía de una buena familia. Si su padre era rabino, Barrabás tuvo podemos decir, una buena educación. Él conocía y sabía su religión muy bien. Pero qué tragedia que un hombre creado en una buena familia, de mucha enseñanza, y sabía mucho de Dios, pero el resultado en su vida fue identificado y Barrabás era ladrón. Qué lástima cuando uno reemplace una mentira o la verdad por una mentira. Qué lástima. ¿Qué es la razón que ellos escogieron a Barrabás en vez que a Jesús? ¿Al culpable en vez de el inocente? Fíjate, Dios es el que hace las cosas, hace lo opuesto. Los culpables somos perdonados, mientras el inocente, el Cordero de Dios, tomó nuestro lugar. Esta es la razón que Jesús es nuestro sustituto. Porque Él fue inocente. Él no se merecía ver puesto a muerte en la cruz. Somos nosotros que somos los pecadores. Cada uno de nosotros lo que nos merecemos es la muerte. Pero no fue así. Él fue nuestro sustituto. Tercer punto, inocente, versículo 1 al 5. Capítulo 19 de Juan, dice el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Tenemos que entender que al fin de golpearlo, de darle con este látigo, al fin de este látigo había varios rasgos de cuero y al fin de cada uno tenían un pedazo de hueso o de plomo. Así que cada vez que te pegaban,
te abría la carne. Cuando les daban con el látigo. Y había un escriba sentado ahí para tomar el testimonio de la culpabilidad. Cada vez que te daban uno con ese látigo, ibas a confesar, iban a escribir. Pero Jesús dijo nada. El Señor dijo nada. ¿Por qué? Porque no tenía nada que confesar. Él fue inocente. Isaías 53:7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate. El versículo 2 nos dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Y esta es la corona de victoria, porque Jesús había cumplido su carrera. Y vemos que la corona era de espinas. ¿Y qué es lo significado de esto? Si recuerdan de la maldición de la tierra en Génesis 3, ya no vamos a tener que soportar esta maldición. Porque Jesús tomó la maldición del mundo sobre él. Génesis 3, 17 al 18 nos dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Pero fíjate, nosotros ya no somos de este mundo, por lo que Jesús ha hecho. Somos ciudadanos del cielo. Solamente estamos pasando por aquí. Y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Le pusieron su corona, lo vistieron de púrpura. Se burlaban de él, llamándolo rey de los judíos. Versículo 3. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Podemos decir que los soldados jugaban juegos con Jesús, se burlaban de él y lo golpeaban. 750 años antes, Isaías escribió en Isaías 56, se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Increíble. Versículo 4 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún deleito hallo en él. Pilato lo sacó a Jesús y lo enseñó en esta manera. Isaías 52:14, en la primera parte dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Fue tan golpeado que ya no se podía ni reconocer. Para que entendéis que ningún deleito hallo en él. ¿Te imaginas? Yo digo: wow, ni un deleito encuentran en él. ¿Se imaginan si lo hubieran encontrado culpable? Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Pilato hizo esto para ver si podía satisfacerles de la sangre que ellos le estaban pidiendo. Tenemos que reconocer algo muy obvio aquí. Lo tengo que decir. Jesús fue un hombre. Un hombre. Y digo esto porque hay personas que dicen que Jesús fue un espíritu.
que en realidad no fue un hombre. Pero vemos a un hombre aquí completamente golpeado, sufriendo, aún ya sangrando, desfigurado, con su corona de espinas. Jesús fue 100% hombre, tanto 100% Dios. Nuestra mente de chícharo no nos permite captar eso, pero es lo que la palabra nos enseña. Dios en forma de un hombre. La encarnación, Emmanuel, Dios con nosotros. El cuarto punto, la injusticia, versículos 6 al 16. Versículo 6 dice así: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad de vosotros y crucifícale, porque yo no hallo deleito en él. Fíjate el gran odio humano que existe gritando: crucifícale. ¿Tanto odio? En ver a este hombre desfigurado, sangrado, golpeado, y no están satisfechos porque querían que muriera. Pilato les dijo: tomad de vosotros y crucifícale, porque yo no hallo deleito en él. Y esta es la tercera vez que Pilato dice y proclama que es inocente. Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Lo acusaban de blasfemia, que se declaraba ser Dios. Ellos no lo quisieron ver, ni menos aceptarlo como Dios. Para ellos simplemente fue un hombre. En decir que era el Hijo de Dios, era declarar que Él era divino, que era Dios en forma de un hombre. Pero esta es la verdad. Esto es lo correcto. Esto es lo que debemos de creer de Él. Versículo 8 dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Fíjate. ¿Por qué tuvo miedo? Porque él entendía, estaba muy claro, toda claridad para él, muy él, inocente. Alguien inocente su presencia. Pero los romanos son supersticiosos. Ellos creían en dioses. Ellos creían que sus dioses podían venir en forma de un hombre. Y luego si leemos en Mateo, quiero que entiendan esto. Su esposa le mandó un mensaje. Mateo 27:19 nos dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó de ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Fíjate, su propia esposa: no tengas nada con el justo. Sácale. Lo he soñado. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Pilato quería saber: ¿qué es tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Verdaderamente eres un Dios? Porque recuerda lo que ellos creían. ¿Qué más tenía que decir Jesús? Él ya había dicho que era un rey y que su reino no era de este mundo. Versículo 10 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Fíjate, Pilato no entendía por qué Jesús no decía nada en su defensa. Fíjate, es muy común. Todos se quieren defender. No, pero es que, déjalo. Haces un lado. Dios nos va a defender. Pero muchos no, al brinco, no, pero no, quieren alegar. Quieren comprobar que yo estoy bien y tú estás mal. Personas siempre se quieren defender y si los dejas, te voy a decir, hasta sobrehablan.
Hoy en día uno se asombra que alguien diga, tienes razón, soy culpable. Y lo quieren alegar contigo. ¿Ves? Te dije. Dicen que quieren tomar responsabilidad por sus acciones. Esto lo tienen que explicar. ¿Qué es el motivo de dar esta confesión? ¿Pero de qué se tenía que defender Jesús? ¿De cumplir la voluntad de su Padre? Versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y esta es una verdad muy grande. El que tiene autoridad es Dios. Él tiene la autoridad. Así que no hay que abusarse de esa autoridad. Tenemos que nosotros mismos dar cuenta. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Podemos entender más claro este versículo aún viendo otro. Me encanta que la Biblia nos ayuda en esto. Lucas 12:48 dice, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. ¿Qué nos ha dado el Señor? Wow. El versículo 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Fíjate, lo quería soltar. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. ¿Y quién está diciendo esto? Los judíos. Los judíos. Los religiosos. Aquí vemos a un hombre que sabe la verdad. Sabe lo que debe de hacer. Sabe que Jesús es inocente y no necesita ser castigado más. Pero, siempre hay los peros, ¿verdad? Siempre hay los peros. Los peros en las vidas de las personas que ven la verdad, entienden la verdad y no la reciben. Pero los judíos daban voces diciendo, si este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y fíjate, Dios nos trae a cada uno de nosotros a este punto. A este punto en nuestras vidas. ¿Sabes la verdad? ¿Has sido confrontado con esa verdad? Pero, ¿qué es lo que vas a escoger? Ahí está el pero. ¿Qué es lo que tú vas a escoger? No lo que escogió la persona a un lado de ti, no tu papá, tu mamá, tu tío, no. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Tienes que reconocer que Dios nos ha llegado a este punto, nos está empujando para que tomes una decisión. Y te voy a decir, te va a costar esa decisión. En ocasiones ha costado matrimonios, familia, amigos o un trabajo. ¿Por qué? Porque este es el costo de seguir a Jesús. Ha pasado en matrimonios. Uno viene a conocer al Señor Jesús. No, pues yo no me apunté para ser religioso. Yo no. Quieren seguir viviendo la vida en el mundo. Pero hemos llegado a ese punto en nuestra vida. Aún familiares. Ya no eres el mismo. Ya no vienes. Oh, pero ahí estás en la iglesia, ya sé. Vente tú también, arrímate. Hay un costo en seguir al Señor Jesús. La palabra nos dice que Cristo vino a dividir. Y a veces va a dividir a familias. ¿Por qué? Porque algunos van a creer y otros no. Pero el creyente no va a seguir en las cosas del mundo. El creyente va a seguir a Jesús y ser su discípulo. Amén. Versículo 13 y 14 dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en lugar llamado Enlosado y en hebreo Gabata.
Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo los judíos: he aquí vuestro rey. Este es el hombre que es su rey. Versículo 15, 16. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes. Fíjate, toma en cuenta quién respondió. Los líderes de su religión, los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César. Wow. César era un Dios con D minúscula. Los principales sacerdotes. Wow. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. El título de este estudio es Jesús ante Pilato, pero en realidad para mí fue Pilato el cual estuvo ante el Señor Jesús. El que es juzgado es Pilato y toda persona que ha oído esta verdad. Todos vamos a tener que dar una cuenta de lo que hicimos con el Señor Jesús. ¿Qué hiciste con el Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? Tenemos que vernos en Barrabás. Barrabás era culpable y él se merecía morir en la cruz. Pero Jesús tomó su lugar. Jesús toma el lugar de todo pecador en la cruz. Tomó el lugar de cada uno de nosotros. Él es nuestro sustituto. Y esta es la doctrina de sustitución, que en realidad es esencial. Tenemos que reconocer que somos pecadores. La única manera de ser salvo es en creer lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Creer que Él murió en la cruz. Su sangre fue derramada para que hubiera perdón de pecados. Fue enterrado y ha resucitado. Cristo vive. Y así como Él vive, su deseo es que nosotros también vayamos a vivir. La aplicación para mí aquí es esto, fíjate. Jesús es el único perfecto sacrificio que pudiera haber tomado nuestro lugar en esa cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque fue perfecto. No hubo pecado en Él, pero tomó todos nuestros pecados sobre Él. Nosotros nos tenemos que preguntar: ¿quién es Jesús? ¿Crees que es Dios o no? Porque la religión te va a enseñar diferente. Deja preguntarte: ¿es tu Salvador? Puede ser tu Salvador, pero ¿es tu Señor? Te pregunto esto como creyentes, porque creyentes hay veces sí es mi Salvador, pero no lo obedecemos, entonces no es tu Señor, porque estamos diciendo no, Señor. ¿Quieres las bendiciones de Dios en tu vida? Arrímate al Señor y hay que ser obedientes a lo que Él tiene para nosotros. Cumplir su voluntad, no mi voluntad. Amén.